Ok, entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x sobre x por seno de raíz de 3x. Aquí, fíjense qué ocurre. Esta es una indeterminación 0 sobre 0. Cuando evaluamos coseno de 0, porque 5 por 0 nos da 0, coseno de 0 me da 1, 1 menos 1 me da 0. En el denominador x que tiende a 0, por lo tanto sería 0 por seno de raíz de 3 por x. Raíz de 3 por x me da 0 si x tiende a 0. Sería seno de 0 y seno de 0 también da 0. Por lo tanto, esto es 0 por 0 que tiende a 0. Nos estaría dando una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, a nosotros no nos conviene separar, porque si yo separo en 1 sobre x, que multiplica a 1 menos coseno de 5x sobre seno de raíz de 3x, ese 1 sobre x, cuando x tiende a 0, me puede dar o más infinito o menos infinito. Y ese sería un infinito o menos infinito que estaría multiplicando. Era lo que yo les explicaba en el ejemplo anterior. No podemos separar un 0 que esté multiplicando o un infinito o más infinito que esté multiplicando, porque puedo estar escondiendo una estructura que es indeterminada, ¿ok? Solamente voy a separar cuando sea un número que esté multiplicando, un número distinto de 0, o si está sumando, ahí sí puedo, si da 0, sí lo puedo separar porque él es el elemento neutro de la suma, ¿ok? ¿Qué hacemos entonces en este caso? Aplicamos directamente el lógico. En el numerador tenemos una resta, la derivada de 1 me da 0, menos la derivada de coseno de 5x, una función compuesta. Derivo la externa, que es el coseno, manteniendo la interna igual. La derivada de coseno 5x menos seno de 5x, por la derivada de 5x que me da 5. En el denominador tengo un producto, por lo tanto tengo que derivar como producto. La derivada de x me da 1 por seno de raíz de 3x sin derivar, más la de x sin derivar, que lo tengo aquí, por la derivada de seno de raíz de 3x, una función compuesta. Entonces derivo la externa, coseno de raíz de 3x, porque debo mantener la interna igual, por la derivada de la interna. La derivada de raíz de 3 por x me da raíz de 3. Cuando yo chequeo aquí, trabajo algebraicamente esta expresión, primero, menos por menos me da más, 5 es una constante que está multiplicando, puede salir del operador límite, por eso lo pongo aquí afuera, multiplicando, y reordeno este término. Por lo tanto, esto me da límite cuando x tiende a 5 por el límite cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno de raíz de 3x más raíz de 3x coseno de raíz de 3x. Cuando nosotros evaluamos allí, ¿qué observamos al evaluar allí? Que eso vuelve a ser un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Sustituyo x por 0, me daría 5 por 0 me da 0, seno de 0 es 0. Raíz de 3 por 0 me da 0, seno de 0 es 0, más raíz de 3 por 0 ya hace que todo este término me es 0. Por lo tanto, él es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. ¿Qué debo entonces hacer aquí? Como es 0 sobre 0, yo puedo volver a aplicar L'Hopital. La regla de L'Hopital yo la puedo aplicar de manera iterada tantas veces como yo necesite para romper la indeterminación. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado en caer en ciclos que no tengan solución, ¿ok? Tienen que estar muy atentos a eso, porque como la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno, hay que tener mucho cuidado si ustedes empiezan a ver que entran como en un ciclo sin solución. Eso te indica que tú tienes que buscar otra forma de resolver el límite. O con la exponencial, que como la derivada es ella misma, puede ocurrir. Entonces tenemos que estar atentos. Por eso yo les explicaba en los ejemplos anteriores que nosotros no podemos aplicar estas reglas de manera mecánica. Nosotros tenemos que razonar qué está ocurriendo allí, ¿ok? Entonces, bueno, aplico la derivada del numerador, la derivada del seno de 5x, una función compuesta, la derivada del seno de 5x es coseno de 5x, por la derivada de la interna es 5x, cuando derivo 5x me da 5.
En el denominador tengo una suma de dos funciones, es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, pero observemos que la segunda función es un producto. Tengo raíz de 3x que multiplica coseno de raíz de 3x. Entonces, cuando yo la vaya a derivar a ella, tengo que derivar como un producto. Entonces, procedemos a derivar. La derivada de seno de raíz de 3x, coseno de raíz de 3x, porque la interna se mantiene igual, por la derivada de la interna. La derivada de raíz de 3x me da raíz de 3. Más, derivo ese producto. La derivada de raíz de 3x me da raíz de 3 por coseno de raíz de 3x sin derivar, más la raíz de 3x sin derivar, que la tengo aquí, multiplicando ¿a quién? A la derivada del coseno de raíz de 3 por x. La derivada de coseno de raíz de 3 por x es menos seno de raíz de 3x. Aquí derivé la externa, que es el coseno, por la derivada de la interna es raíz de 3x. La derivada de raíz de 3x me da raíz de 3. Y aquí derivamos. Observamos que si x tiende a 0, sustituyo aquí, me da coseno de 0, que es 1, ya el numerador no da 0. Ya al no dar 0 el numerador, ya ahí no hay esa indeterminación, ya rompimos de indeterminación. Entonces podemos pasar al límite. Recuérdense que al pasar al límite, la palabra límite desaparece. Entonces esto me queda 5 por 5, que es este 5, por coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque 5 por 0 me da 0. En el denominador reordeno el término, me da raíz de 3 por coseno de 0, porque raíz de 3 por 0 me da 0, más raíz de 3 por coseno de 0, más 0. ¿Por qué da 0 este señor? Porque x tiende a 0, cuando yo cambio esta x por 0, todo este término se anula. Resolviendo, ya sabemos que el coseno de 0 vale 1, nos da 5 por 5, 25. En el denominador, raíz de 3 más raíz de 3 me da 2 raíz de 3. Y hemos llegado a la respuesta del límite. ¿Alguna pregunta? Vamos al cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo también es del parcial, del segundo examen parcial. Este es límite cuando x tiende a 2 por la derecha del logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 6 menos logaritmo neperiano de raíz de x menos 2. Si nosotros evaluamos, esto nos da 2 al cuadrado 4 más 2, 6 menos 6, 0. Raíz es 0 por la derecha, ¿ok? Porque un 2 por la derecha es un número mayor que 2, muy cercano a él, pero mayor que 2. La raíz de 0 me da 0, y el logaritmo neperiano de 0, sabemos que 0 no está en el dominio del logaritmo, pero recuerden que esto es una tendencia, por lo tanto significa que se acerca mucho a 0, y cuando el argumento del logaritmo se aproxima mucho a 0, el logaritmo neperiano tiende al menos infinito, lo vemos en la gráfica. Por lo tanto, esta expresión tiende al menos infinito. Esta que está aquí, al evaluar, 2 por la derecha menos 2, también tiende a 0 por la derecha. La raíz de un 0 por la derecha me va a dar 0 por la derecha, y el logaritmo neperiano de un 0 por la derecha tiende a menos infinito. Con este menos se convierte en más. Por lo tanto, aquí tenemos un límite indeterminado de la forma infinito menos infinito. No podemos aplicar L'Hopital si la expresión no es una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por lo tanto, nosotros siempre, siempre, siempre que sea cualquier otra forma indeterminada, infinito menos infinito, 0 por infinito, tenemos que emplear cualquier procedimiento matemáticamente válido que me permita transformar esa resta en un cociente. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos logaritmos, nosotros tenemos una serie de propiedades de logaritmo. Primera cosa que observo,
que la raíz cuadrada yo la puedo expresar como una potencia de exponente fraccionario. Por lo tanto, esto me va a quedar logaritmo de x cuadrado más x menos 6, toda esa expresión elevada a la 1 medio, menos logaritmo de x menos 2, esa resta x menos 2 elevada a la 1 medio. Por propiedades del logaritmo, nosotros sabemos que ese exponente lo podemos bajar a multiplicar. Es decir, nosotros sabemos que el logaritmo neperiano de la expresión a elevada a la b, la podemos escribir como b por el logaritmo neperiano de a. Nosotros conocemos esa propiedad. Por lo tanto, ese exponente fraccionario yo lo puedo bajar a multiplicar, que es ese 1 medio que tengo aquí. Y lo puedo sacar factor común. Además, también sabemos por propiedades de los logaritmos que el logaritmo neperiano de una resta, la resta de logaritmos neperianos, logaritmo neperiano de A menos logaritmo neperiano de B, lo podemos escribir como el logaritmo neperiano de la fracción A entre B. ¿Ok? Entonces yo combino esas dos propiedades. ¿Y qué hago? Saco factor común 1 medio y transformo eso en el logaritmo neperiano de x cuadrado más x menos 6, que es esta cantidad subradical, dividida entre x menos 2. ¿Ok? Luego, hemos aprendido que en funciones compuestas, el operador límite puede entrar a la función interna. Ese es uno de los teoremas del límite. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto va a ser muy importante para ustedes en cálculo 2, que van a aprender otras 3 formas indeterminadas y van a utilizar mucho esta propiedad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? El operador límite entra dentro de la función interna. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2 se transforma en 1 medio del logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. Cuando yo evalúo acá adentro este límite, veo que ese límite es una indeterminación 0 sobre 0. Como él es una indeterminación 0 sobre 0, pues aplico L'Hopital. Muy sencillito aquí la aplicación del L'Hopital, son puras potencias. La derivada de x cuadrado 2x más la derivada de x que me da 1 menos la derivada de 6 que es 0, como es el elemento neutro no lo coloco. Eso va dividido entre la derivada de x menos 2. Y la derivada de x menos 2 sería la derivada de x que me da 1 menos la derivada de 2 que me da 0, que como es el elemento neutro no lo coloco. Fíjense que con una sola aplicación del L'Hopital aquí ya rompimos la indeterminación. Evaluamos, recuerden que al evaluar la palabra límite, el operador límite se deja de escribir y esto se convierte en 1 medio del logaritmo neperiano de 2 por 2 por 2 más 1, me da 4 más 1 que es 5. 1 medio del logaritmo neperiano de 5, que también lo podemos escribir como logaritmo neperiano de raíz de 5. Son expresiones equivalentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, y el último ejemplo es límite cuando x tiende a infinito de x por e a la 1 sobre x menos x. Cuando evaluamos aquí, esto me da infinito por e a la 1 sobre infinito. Ya hemos aprendido, 1 sobre infinito tiende a 0. E a la 0 tiende a 1. Por lo tanto, 1 por infinito nos da infinito. Menos infinito. Vuelve a ser una indeterminación infinito menos infinito. Yo no puedo utilizar L'Hopital si no es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Perdón. Entonces,
yo debo emplear cualquier procedimiento matemáticamente válido para transformar esa resta en un cociente o una división. ¿Qué hago? Saco factor común x y al sacar factor común x esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x por e elevado a 1 sobre x menos 1. Aquí hay un producto. ¿Qué hago para transformar eso en un cociente? Esa x que está multiplicando la pongo a dividir, pero para que ella pueda ir a dividir le tengo que atribuir un exponente negativo, porque si no, no hay equivalencia entre esas dos expresiones, ¿ok? Entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de elevado a 1 sobre x menos 1 entre x a la menos 1. Cuando evaluamos aquí, e elevado a 1 sobre infinito tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, 1 menos 1, 0 en el denominador. X a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre x. 1 sobre infinito tiende a 0, por lo tanto tengo un denominador que también tiende a 0. Como es una indeterminación 0 sobre 0, pues yo ahora puedo aplicar L'Hopital. Entonces vamos a aplicar L'Hopital. En el numerador tengo una resta, derivo la primera función, cuidado, ella es compuesta, entonces derivo la externa es la exponencial. Fíjense que en e a la x fue sustituida por 1 sobre x, así reconozco quién es la externa y quién es la interna. La comparo con mi batería de funciones notables. Ok, entonces derivo la externa. ¿Cómo se deriva la externa? Es ella misma. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Quién es la derivada de e a la 1 sobre x? E a la 1 sobre x. Por la derivada de 1 sobre x. Para que se me haga más fácil derivar 1 sobre x, lo escribo como x a la menos 1. Si yo lo escribo como x a la menos 1, cuando yo lo voy a derivar, pues ¿cómo queda eso? Pues bajamos el exponente a multiplicar, entonces bajo ese exponente a multiplicar, mantengo la misma base y resto 1 al exponente. Menos 1 me da menos 2. Por eso es que obtenemos esa menos x a la menos 2. Menos la derivada de 1. La derivada de 1 es 0. No lo pongo porque es el elemento neutro de la suma. En el denominador derivamos x a la menos 1. Al derivar x a la menos 1, se convierte en menos x a la menos 2. ¿Qué pasa con esos dos términos? Que se simplifican y lo único que nos queda es el límite cuando x tiende a infinito de elevado a 1 sobre x. Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, e a la 0 me da 1. En este límite, ustedes pudieran decirme, profe, ¿por qué bajaste al denominador a la x? ¿Y por qué no bajaste al denominador a la resta? A la resta e a la x menos, e elevado a 1 sobre x menos 1. Porque yo puedo poner en el denominador este término o puedo poner en el denominador este término. Las dos expresiones serían equivalentes al límite que yo debo resolver. Pero ¿qué pasa si yo bajo al denominador a esta expresión? Que cuando yo la voy derivando, ella se va complicando, porque si yo la bajo a ella al denominador, yo tengo que bajarla a ella completica elevada a la menos 1. Y si ella está completa elevada a la menos 1, cuando yo la voy a derivar, restarle 1 al exponente, va a hacer que ese exponente pase a ser menos 2. Y no me voy a ver libre nunca de la indeterminación. Entonces esos son los análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? ¿Por qué no me conviene bajar esta expresión? Es más, yo los invito a que para estudiar ustedes lo hagan bajando este término al denominador y vean cómo al ir aplicando el L'Hopital se empieza a complicar la expresión. Entonces yo me tengo que devolver y decir de qué otra manera yo puedo abordar ese límite. ¿Ok? Siempre la recomendación es, en principio, vas a mandar al denominador la expresión que pueda ser más simplificada, ¿ok? Que no se te enrede.
La otra cosa que uno analiza es, fíjense que cuando yo derivo x a la menos 1, me va a dar en el numerador y en el denominador la misma derivada y la voy a poder simplificar. Mientras que si yo bajo esta expresión, ese fenómeno no me va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, por esa razón, bajé al denominador x a la 1. ¿Alguna pregunta? Profe, quiere decir que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. No, Porque si lo derivas de la otra forma, no te da. O sea, te sigue dando indeterminado, según lo que acaba de explicar. claro, pero hay que tener cuidado porque el orden de los factores sigue sin alterar el producto, ¿de acuerdo? Porque es equivalente que yo ponga en el denominador a la x o que ponga en el denominador a esa resta. Es equivalente para el producto x por e a la 1 sobre x menos 1. El problema es que esa estructura para aplicar L'Hopital no me resuelve el problema, pero no es que no sea lo mismo desde el punto de vista del límite original. No sé si logro explicarme la idea. Es decir, si yo tengo x por e elevado a 1 sobre x menos 1, ¿sí? Yo lo puedo poner y sigue siendo equivalente como x dividido entre e elevado a 1 sobre x menos 1 elevado todo eso a la menos 1. Esas dos cosas, es decir, esta y esta son iguales. Y esta con esta también son iguales. ¿Sí? El problema es que si yo la pongo así, al aplicar L'Hopital no logro romper la indeterminación. Entonces no es que esto no sea igual a esto, sino que al escribirlo así no logro resolver la indeterminación que tengo. Y la única manera de saber que la indeterminación no se resuelve es haciéndolo así y darse cuenta de que no sirve. Claro, O hay cuando un tú, truco para saber que de una forma no se puede. no, tú lo haces y ves qué está pasando. Claro, en la medida que tú practicas, tú te vas dando cuenta. O sea, por ejemplo, yo con la experiencia que tengo, si yo voy a derivar aquí por L'Hopital, yo derivo el numerador que me da 1. Cuando voy a derivar el denominador, tengo que derivar la externa, y la externa es la potencia, la gran potencia. Entonces te bajaría a multiplicar. Al restarle 1 quedaría la menos 2. Y luego que tengo que multiplicar lo que está aquí adentro. ¿Me sigue? Entonces me va a quedar por la derivada de lo que está aquí adentro, me va a quedar e elevado a 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? Le estoy aumentando el exponente a este término y me está saliendo un x a la menos 2, que cuando voy a aplicar doble c y voy a seguir derivando, voy complejizando la expresión. Entonces, eso te indica que no es el mejor camino. Lo ¿Okay? vuelves más complicado y no eliminas el factor de indeterminación. Exactamente. Entonces, hay recomendaciones. Pues la primera opción siempre uno va a trabajar mandando al denominador la expresión que sea más simple. Eso es por donde uno empieza. ¿Ok? Pero aquí yo me puedo dar cuenta fácilmente que este camino no me va a ayudar. Pero cuidado, no es que esto no sea igual a esto. Porque de repente tú te pudieras encontrar, no es lo común, pero tú te pudieras encontrar algún límite donde tú tienes que bajar la expresión más compleja. No es lo común, 5%, 2%. Por eso quiero que tengan como esa apertura de darse cuenta que tú tienes que ver si esta transformación te está ayudando o no, más que hacerlo mecánicamente. ¿Ok? Profe, y mientras hacemos el ejercicio, o sea, las veces que evaluemos hay que poner, o sea, hay que escribirle que estamos evaluando y que nos da 0 sobre 0 o no. Sería lo ideal. Si haces una llamadita aquí, una llave, pones que es un 0 sobre 0 o que es un infinito sobre infinito. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Para cerrar entonces con esta parte del L'Hopital, vamos a hacer un recapitulemos, ¿ok? La primera cosa es que L'Hopital es un teorema para resolver límites. No es una nueva regla para derivar. No es la derivada de un cociente, porque entonces ahora empiezan, después que ven L'Hopital, que uno les pide la derivada y derivan el numerador y derivan el denominador. No, tengo que tener claramente diferenciadas las dos operaciones. Una cosa es que a mí me digan, deriva esta función, y otra cosa es que a mí me digan, resuelve este límite, ¿ok? Son dos operaciones completamente distintas. ¿Cuándo yo voy a derivar numerador y denominador? Cuando estoy resolviendo un límite. Pero no puede ser cualquier límite. Solamente aplica para límites 0 sobre 0 o límites infinitos sobre infinito. ¿Qué pasa si no es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? Que utilizo propiedades, bien sea aritméticas, o propiedades algebraicas, o propiedades de la función, o definición de la función con la que estoy trabajando, por ejemplo, seno de x, perdón, tangente de x, seno de x entre coseno de x, ese tipo de cosas, para transformar esa resta o ese producto en un cociente, ¿ok? Entonces, para otras formas indeterminadas, primero se debe transformar la función en un cociente equivalente. Cuidado con inventar propiedades que no existan, ¿ok? Luego, se puede aplicar de manera iterada hasta romper la indeterminación, siempre y cuando el nuevo límite que se está generando sea 0 sobre 0 o sea infinito sobre infinito. Mucho cuidado con caer en un ciclo sin solución. Es decir, si tú derivas un numerador y denominador y te sigue dando 0 sobre 0, vuelves a derivar un numerador y denominador y te sigue dando 0 sobre 0, y tú ya vas como por la décima iteración, tú tienes que ya va, espérate, aquí está pasando algo, ¿ok? O sea, no es que yo voy a estar eternamente, los informáticos dicen, no puedes caer en un ciclo infinito, tienen que tener cuidado con eso. Lo ideal, miren, la regla de L'Hopital es súper poderosa y de ahora en adelante, de cálculo 2 en adelante, desde este momento de cálculo 1 hasta los siguientes cálculos, ustedes van a usarla muchísimo, la regla de L'Hopital. Es súper poderosa, pero la idea es combinarlo con otros teoremas de límite. La idea no es quedarse solamente con L'Hopital. A veces una separación de un producto te optimiza el proceso de resolución, o la separación en una suma te optimiza muchísimo el proceso de resolución, ¿ok? Entonces, lo ideal es combinarlo con los otros teoremas, y lo otro que es muy importante es que aunque la regla de L'Hopital es una regla muy poderosa, hay límites que ella no puede resolver, ¿ok? Por eso es que nosotros vemos todo lo que vemos de límite. Si ella sirviera para todos los límites sobre la faz de la Tierra, nosotros no estudiaríamos los otros teoremas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si hay casos en el que en un ejercicio se aplica el hospital y a la vez se aplican, o sea, no sé si es igual a lo que estaba diciendo de que se combinan, pero por ejemplo, se puede dar que hay o sea, hay un límite que se deba resolver por el hospital y a la vez por otros teoremas de límite en el Sí, mismo ejercicio. sí, sí, perfectamente tú lo puedes hacer. Suponte que tú puedas sacar factor común un seno de x en el numerador y una x en el denominador, y x tiende a 0. Entonces tú puedes tranquilamente decir seno de x sobre x ya me da 1 cuando x tiende a 0. Listo. Eso te simplifica mucho el proceso de solución. O tú divides eso en dos que se están multiplicando y uno tranquilamente lo haces por el L'Hopital y el otro ves que es una factorización muy sencilla y puedes factorizar tranquilamente, lo puedes hacer. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es que la separación esté bien realizada, que la propiedad esté bien aplicada
Eso es lo que es fundamental, ¿ok? Porque a veces se paran mal, no respetan las operaciones de fracciones, por ejemplo. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. A veces el error es algebraico, no porque no puedas utilizar el teorema. ¿De acuerdo? Y a veces por no separar, por lo hospital no te da. Lo complicas muchísimo. A veces por no separar, la derivada se te puede enredar muchísimo. Imagínate que tú tengas un límite como este. Límite cuando x tiende a pi cuarto de la raíz cúbica de seno de x menos la raíz cúbica de coseno de x sobre, no sé, x menos pi cuarto al cuadrado, por decirte algo. Eso es 0 sobre 0. Tú ahí puedes aplicar el hospital de una. Oye, pero si tú racionalizas y separas, el proceso de derivación es mucho más sencillo. Entonces, a eso hay que apuntar. No lo hagan mecánico. Porque hacerlo mecánico es deriva arriba y deriva abajo, no importa, como una carretera, como un camión que viene sin freno por una bajada, deriva arriba y deriva abajo, y no estás razonando, no analiza la estructura, qué posibilidades te ofrece ella, hay alguna simplificación que se puede hacer, hay alguna separación, hay alguna transformación, antes de una irse, deriva arriba y deriva abajo, ¿ok? Entonces, a veces por no considerar combinarlo con otros teoremas, puedes complicar muchísimo el ejercicio. Entonces, te pongo un ejemplo. Uno pone un ejercicio en un examen parcial y uno dice, ay, este límite, factorizan aquí, separan y salen media línea. Y ustedes llenan 3 folios. ¿Pero por qué? Claro, porque no atienden a esta recomendación. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? En el material resumen teórico y ejemplos de la semana pasada, que está explicadito el hospital, hacemos bastante énfasis en eso. Y si ustedes ven los ejemplos resueltos, van a ver que se hacen esas separaciones y que con fines didácticos lo escribimos detalle a detalle para que lo entiendan. ¿Okay? Que es lo que está sustentando eso. ¿De acuerdo? Yo quiero trabajar ahora estudio de curvas. Nos quedan nada más 5 minutos de esta sesión. Entonces vamos a finalizarla y ya yo les voy a enviar las coordenadas para que nos conectemos y veamos la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Sí, no, profe, está bien. Ya se las mando.